Hola, soy Joaquín Guilloto y junto a mis compañeras Carmen Ramírez, Ángela González y Yasmín Ortega os vamos a intentar explicar el concepto de estética de recepción y centrándonos más concretamente en el horizonte de expectativas, ¿vale? Entiendo que algunos estaréis pensando que está hablando de horizonte de expectativas, de estética de la recepción. No preocuparse. Sé que no lo utilizamos todos los días, son términos que no son diarios, por así decirlo, pero no preocuparse. Aquí está el Tito Joaquín para explicároslo y sin ningún tipo de problema ayudaros en todo lo que pueda. Y bueno, si tenéis algún tipo de duda, contactad con nosotros, que nosotros lo explicamos sin ningún tipo de problema. Y bueno, sin enrollarme más, vamos a empezar. Bueno, os estaréis preguntando qué es la estética de la recepción. Es una corriente crítica que da el papel principal al lector y explica qué papel tiene a la hora de crear una obra literaria. Esta corriente estudia la obra como texto pensado para el consumo y además reflexiona sobre la estética del efecto receptivo, es decir, qué papel tiene la historia y el tiempo en la obra. Bueno, paso ahora a hablaros sobre Hans Robert Haus, que es este hombre que os va a aparecer ahora mismo por aquí. Pues bien, es a este hombre a quien le debemos estar estudiando ahora mismo la estética de la recepción. Qué hombre tan simpático, ¿eh? Bueno, continuamos. Básicamente lo que defiende Haus es que los lectores de una obra no solo son un conjunto de reacciones, sino que tienen una fuerza histórica y creadora a su vez. Haus también critica el enfoque marxista y formal porque no le dan importancia al aspecto de la recepción. Y apunta que se ha olvidado un elemento súper importante, que es que se escribe para el lector. Entre otras cosas, Haus llevó a cabo una historia literaria de la recepción en torno a 7 tesis, que vienen a decir algo así como lo siguiente. En la primera tesis rechaza el objetivismo histórico, ya que con este se terminaba valorando la obra como un objetivo clásico y universal, y a este señor pues no le molaba. Él pensaba que la historicidad de la literatura no solo se debe centrar en unas pocas muestras de obras, sino que se basa en la experiencia de las lecturas previas. Ya en la segunda tesis, pues explica que la experiencia del lector se puede analizar con el horizonte de expectativa. Esto del horizonte de expectativa lo explicaremos con más detalle más adelante. En la tercera tesis, él habla sobre que el horizonte de expectativa es móvil. Bueno, ya en la cuarta tesis, pues habla sobre la reconstrucción del horizonte de expectativa de la obra que esta pues nos ayuda o nos permite analizar cómo se recibía una obra en el pasado. En la quinta ya nos explica cómo la estética de la recepción tiene un valor virtual que es el del pasado y también un valor actual que es cuando ubicamos la obra en la historia de la recepción. En su sexta tesis, pues habla sobre que la historia literaria no debe ser solo diacrónica, sino que también deben estar acompañadas con análisis sincrónico, para poder así clasificar las obras en un sistema. Ya en la última tesis, pues nos explica cómo la descripción diacrónica y sincrónica deben estar relacionadas con la historia general. En el horizonte de expectativa entra la experiencia del lector, aquellos conocimientos previos que el lector tenga sobre un tipo de obra. ¿Por qué? Pues porque cuando el lector va a leer un determinado tipo de obra, espera que cumpla con una serie de características típicas de dicho género o de dicho tipo de obra. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no las cumple, está rompiendo con su horizonte de expectativas, está rompiendo con aquellas expectativas que el lector tenía sobre esa obra. Y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque muchas grandes obras literarias han alcanzado su estatus porque consiguieron dar una vuelta a lo establecido, consiguieron superar el horizonte de expectativas del lector. ¿Y cómo? Pues desautomatizando de algún modo u otro aquellos factores literarios para renovar el arte.
Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo voy a explicar el motivo por el que el Quijote se convirtió en uno de los mejores ejemplos que muestran esa ruptura del horizonte de expectativas del que se habla anteriormente. En el periodo anterior al Quijote, la mayoría de las novelas de caballería tenían una serie de características que se repetían continuamente. Entonces, los lectores de esa época a lo que estaban acostumbrados era a leer ese tipo de novelas con ese tipo de características y no salían de ahí. Entonces, claro, cuando se publica el Quijote, lo que se encontraron es que el Quijote era una novela totalmente diferente que no seguía para nada ese tipo de características. Y es ahí cuando se produce esa ruptura del horizonte de expectativas. Y es, en parte, por lo que en esa época estuvo tan poco valorada. Ahora que se han hecho numerosos estudios de la obra, pues se entiende mejor el fin de por qué se escribió y, obviamente, está mucho más valorada que antes. Bueno, esto sería todo, espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido todo bien. Hasta pronto.